Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de las elecciones en Polonia. El europeísta liberal Rafał Trzaskowski ha ganado con un ajustado 31% de los votos en la primera vuelta de esas elecciones presidenciales, seguido de cerca por el conservador Karol Nawrocki, apoyado por el partido Ley y Justicia, que obtuvo un 29,1%. El soberanista Sławomir Mencen quedó el tercero con un 15,4% de los votos, según los sondeos. Ningún candidato ha alcanzado la mayoría absoluta, por lo que el país celebrará una segunda vuelta el próximo 1 de julio. Y esa segunda vuelta será un duelo entre dos visiones para un país, para Polonia. Una orientada hacia la integración europea y otra de corte más conservador y más nacional. El resultado final dependerá en buena parte de hacia dónde se incline el voto soberanista. Bueno, pues en Polonia prácticamente empate técnico en la primera vuelta de las presidenciales. Había, pues me parece que hasta 13 candidatos que concurrían a esta primera vuelta de las presidenciales y ha ganado con un 32% de voto más o menos el candidato del partido del primer ministro Donald Tusk, que ya saben ustedes que es el hombre de Ursula von der Leyen en Polonia, que ganó las últimas elecciones legislativas con una coalición de todos contra el partido de Ley y Justicia, que estaba hasta ese momento gobernando y al que Ursula von der Leyen quería cargarse a toda costa. El partido de este mayordomo de Ursula von der Leyen pues tiene el puesto de primer ministro, pero la presidencia de Polonia la tenía Andrzej Duda, que es uno perteneciente al anterior gobierno, al de Ley y Justicia, al de la derecha polaca. Bueno, en estas presidenciales se juega la sucesión de Duda en la presidencia de Polonia, que, bueno, allí en Polonia tienen una serie de atribuciones, no es una presidencia meramente simbólica, tampoco es quien más manda es el primer ministro, pero vamos, que Úrsula quiere controlar también la presidencia polaca y por lo pronto en esta primera vuelta ha ganado su candidato. Problema, pues que ha ganado por muy poquita diferencia. El segundo, que es el candidato de Ley y Justicia, el candidato de la derecha, está a solo 2 puntos, pero es que con la mitad de votos que está el tercer candidato, que está más a la derecha que el segundo, y el cuarto candidato está más a la derecha que el tercero, con lo cual pues las posibilidades que tiene el candidato de Ursula von der Leyen para hacerse con la presidencia de Polonia pues son más bien pequeñitas en la segunda vuelta. Es previsible que pueda ganar el que ha quedado ahora segundo, es decir, el candidato del partido Ley y Justicia. Pero bueno, ya veremos. Mientras tanto, pues no sé, supongo que habrá progres tratando de eliminar tweets sobre el nuevo Papa. Bueno, progres y no progres, porque se han dicho muchas cosas, yo creo que un poco absurdas desde todas partes sobre el Papa León XIV. El Papa León XIV pues ha hecho unas declaraciones donde pues ha sido bastante poco ambiguo en lo doctrinal. Escuchen. El Papa León XIV, primer pontífice estadounidense, reafirmó los pilares doctrinales que van a marcar su pontificado. Sin ambigüedades doctrinales, defendió el matrimonio entre un hombre y una mujer como base de la familia y la protección de la vida humana desde la concepción hasta la vejez. Durante su intervención, el nuevo Papa también hizo un llamamiento a revitalizar la diplomacia y el diálogo entre religiones como herramienta clave para la paz global. Además, subrayó que la paz no es solo la ausencia de guerras, sino un compromiso activo de los gobiernos con políticas públicas centradas en la familia y en los más vulnerables. Bueno, el Papa ha dicho también otras cosas, que el desarrollo económico, pues, hombre, debe procurar que no haya desigualdades, debe procurar, pues, no ser un desarrollo depredador que destruya el entorno. Vamos, cosas bastante sensatas.
con las que creo que es difícil estar en desacuerdo, salvo que uno sea progre, claro está. ¿Quién está a favor de un desarrollo económico que destruya el entorno o que acentúe las desigualdades sociales? Pues nadie. Todos queremos un desarrollo económico donde pues todos podamos cada vez ser más prósperos y sin necesidad de vivir en una cochiquera de planeta. Eso está claro. En el tema moral es donde quizá pues más decepcionados puedan sentirse aquellos que pensaban que León XIV pues iba a ser una especie de Francisco II que diera una nueva vuelta de tuerca a la confusión en problemas morales. No, León XIV pues lo ha dicho con toda claridad. La vida humana posee dignidad desde la concepción hasta el momento de la muerte. Por tanto, atentar contra esa vida es atentar contra la dignidad del ser humano, lo cual, por supuesto, excluye prácticas como el aborto o la eutanasia. Y el matrimonio, tal como la Iglesia lo concibe, pues es lo que es, una unión permanente, una unión estable entre hombres y mujeres. Y no puede ser otra cosa, es que la doctrina de la Iglesia es clara. Y la Iglesia, por cierto, no se la impone a nadie. La Iglesia es un club. El que quiera pertenece a la Iglesia Católica y el que no le guste cuáles son las normas del club, oiga, pues que se vaya a otro club, o que no se vaya a ninguno, o que funde su propio club. Lo que no se puede pretender es que la Iglesia adecúe su doctrina a lo que quieren los que no forman parte de la Iglesia. Eso es ridículo. León XIV pues no va a tomar así decisiones estrambóticas ni en contra ni a favor de lo que el Papa Francisco pudiera decidir en su día, pero ha dejado muy claro que, para empezar con la elección de nombre, que él cree pues en lo que cree la mayoría de los católicos de este mundo, que es que la Iglesia tiene una serie de requerimientos a los que es preciso adecuarse. Y si no, pues eso, búscate la vida donde quieras, pero no pretendas adaptar la Iglesia a tu visión personal de cómo debe ser el mundo. Ya para empezar, la elección del nombre, León XIV, pues dice bastante. Dice bastante porque León XIII fue un papa a la vez abierto a lo que eran los cambios en el mundo en el momento que le tocó vivir, enormemente conflictivo, pero un papa con una visión muy clara de dónde la Iglesia tiene que plantarse y decir, perdón, pero no. Yo estoy abierto al mundo, yo debo adaptarme a cómo evoluciona el mundo, pero adaptarme a cómo evoluciona el mundo no significa admitir doctrinas destructivas, por ejemplo. Bueno, hoy, mejor dicho, ayer, confieso que consiguió la actualidad política arrancarme una sonrisa de placer. Estoy dudando de si irme ahora a la tienda y comprarme un paraguas, porque están lloviendo lágrimas progres porque Israel ganó en el televoto aquí en Eurovisión y están todos lloriqueando, que qué vergüenza. Y ahora Televisión Española dice que va a hacer una auditoría, escuchen. Les hablamos ahora de la final de Eurovisión porque Radio Televisión Española va a pedir una auditoría oficial a la Unión Europea de Radiodifusión para conocer exhaustivamente el resultado del televoto español en la final. La polémica surge después de que la representante de Israel recibiera la puntuación máxima del público. Concretamente, según el informe, obtuvo un número total de votos 142.688, pero sin un desglose que explique cómo se distribuyeron por países. La información entregada por la Unión Europea de Radiodifusión detalla el número de llamadas, de SMS y de votos por Internet, pero no indica cuántos de esos apoyos fueron destinados a la candidatura de Israel. RTVE considera insuficiente la transparencia de este proceso, por lo que ha pedido una auditoría de todos los resultados. Anda, no me digas. Se produce un apagón en España donde mueren 12 personas.
por culpa de las políticas de Sánchez, por culpa de que Sánchez quería sacar pechito como el país más verde del mundo mundial. 12 muertos, más de 1.000 millones de euros en pérdidas. Entonces ahí nos dice Sánchez que va a hacer 2 comisiones de expertos y que va a tardar 6 meses en decirnos qué pasó. El resto de operadores europeos ya nos han dicho lo que pasó en 72 horas. Pero Sánchez dice que él nos lo va a decir en 6 meses. Para investigar el apagón que ha causado la muerte de 12 personas por culpa de sus políticas asquerosas, no. Pero para investigar el televoto a Israel, y rápidamente. ¿Se dan ustedes cuenta de qué panda de mamarrachos nos gobiernan? ¿Se dan ustedes cuenta de a qué tipo de gentuza han puesto a dirigir los destinos de Radio Televisión Española? Por cierto, quien dirige ahora Radio Televisión Española, este antisemita que se llama Juan Pablo no sé qué, este era el que dirigía Telemadrid en tiempos del PP. Debe de ser que... En fin, en el PP y el PSOE comparten el gusto por personajes deleznables como este señor. Bueno, Televisión Española dio un espectáculo dantesco intentando insultar a Israel y a su representante, pues porque no son capaces de controlar su antisemitismo visceral. Tuvo que advertirles la organización de Eurovisión de que cuidadín con hacer comentarios políticos durante la retransmisión de la gala, porque entonces Televisión Española se enfrentaría a una multa. Y entonces al final, pues los antisemitas asquerosos estos que dirigen ahora Televisión Española cogieron y optaron por, unos segundos antes de que empezara la gala, para evitar la multa, unos segundos antes pusieron ahí un mensaje pretendidamente pro-Palestina, pero en realidad contra Israel. Mira, permitidme decíroslo, canallas. En Gaza se están cometiendo muchos crímenes de guerra, desde el 7 de octubre y desde antes. En Gaza están muriendo civiles. Y de todos los crímenes de guerra y de todas las muertes de civiles, el único responsable se llama Hamás. Todos y cada uno de los muertos en ese conflicto, tanto israelíes como palestinos, son responsabilidad del agresor asqueroso que primero hizo un pogromo especialmente cruel en Israel, con violaciones de mujeres incluidas, con secuestro de civiles, con asesinato de niños, y después se ha dedicado, como hace siempre, a usar a su propia población de escudos humanos para tratar de así volcar las responsabilidades contra Israel. Y todos los antisemitas asquerosos de la izquierda política y mediática en Occidente han intentado vender a la opinión pública ese relato de que Israel son los malos y Hamás son los buenos, y que Israel mata palestinos y mata niños y mata mujeres y comete genocidio. Pero todo ese relato no han sido capaces de venderlo, porque la opinión pública europea no es una opinión pública antisemita, y es infinitamente más razonable y más inteligente de lo que a estos asquerosos antisemitas les gustaría. Y al final, en Eurovisión, el televoto, es decir, el voto popular de la gente, le dio a Israel la primera posición no solo en España, sino en España y en otros 11 países. En 12 de los 36 países que concurren a Eurovisión, pues resulta que el más votado fue Israel. En otros 6 fue el segundo más votado. En otros 4, me parece, fue el tercero más votado. Vamos, que en toda Europa, Israel quedó primera, segunda, tercera en el televoto, con alguna excepción. Me parece que hubo algún país como Polonia donde no le dio el televoto ningún voto a Israel. Polonia y algún otro, me parece Polonia y Montenegro puede ser. No lo sé. Había 3. Pero en casi todos los demás, pues el televoto le dio a Israel posiciones altísimas. ¿Por qué? Pues porque la opinión pública europea
no está formada por canallas, a diferencia de las élites político-mediáticas de Europa. A diferencia de todos esos antisemitas asquerosos que pululan por Radio Televisión Española, que pululan por el Partido Socialista, etc., la opinión pública europea no es antisemita, todo lo contrario. Y tiene muy claro quién es el culpable en todo esto. Tiene muy claro que el culpable es quien entra en Israel a violar mujeres, quien entra en Israel a atar con cable eléctrico a familias al completo y prenderles fuego, quien entra en Israel y se lleva secuestrados civiles, que es un crimen de guerra, según la Convención de Ginebra. Quien entra en Israel y resulta que se dedica a rematar a civiles desarmados en el suelo, que es otro crimen de guerra. Jamás el bando, entre comillas, palestino, ha cometido todos los crímenes de guerra posibles, el día del pogromo y después. Gaza es una zona donde se han recibido cantidades ingentes de dinero que han enviado desde Occidente, y ese dinero, en vez de emplearse para desarrollar la economía, para enriquecer a la población, se ha empleado en hacer una infraestructura de túneles, no para proteger a la población, sino para los ataques terroristas. Y en Gaza, en estos momentos, tenemos a una serie de terroristas asquerosos que utilizan los túneles para protegerse ellos y desarrollar sus actividades terroristas, y dejan a la población arriba para que reciba el fuego cuando Israel avanza en represalia por el cruel ataque del 7 de octubre. Esa es la diferencia entre los dos bandos. En Israel, la población civil se refugia en los búnkeres y los soldados luchan contra el enemigo. En Palestina, los cobardes de Hamás se refugian en los túneles y dejan a la población arriba para que reciba el fuego enemigo. Esa es la diferencia moral entre ambos bandos. Y los europeos, la población europea, lo tiene muy claro. Tiene muy claro que hay un país luchando por su supervivencia, ejerciendo su derecho a defenderse, y luego hay una población dirigida por un grupo terrorista particularmente repugnante, pero apadrinado por todos los antisemitas de Occidente, que tiene que ser eliminado ese grupo terrorista. Y ya está. Y si no se quería que este conflicto empezara, pues era muy sencillo, no haber atacado a Israel. Bueno, aquí pues los españoles de a pie, los europeos de a pie, no tenemos manera de parar ese conflicto, pero sí tenemos manera de decir qué opinamos. Y lo hemos dicho con el televoto por 2 años consecutivos en Eurovisión. Sánchez no representa la opinión pública española en el tema de lo de Israel. Irene Montero no representa la opinión pública española en el tema de Israel. Los periodistas antisemitas de Radio Televisión Española, el director antisemita de Radio Televisión Española, no representan a la opinión pública en el tema de Israel. La mayor parte, la inmensa mayor parte de la opinión pública española y europea, por lo que hemos visto en el televoto, está con Israel. Y se ha visto en todas las manifestaciones que han convocado. Cuando estos cretinos convocan alguna manifestación supuestamente en favor de Palestina, pero en realidad en favor del grupo terrorista Hamás, pues van 4 gatos y el del tambor. En fin, lo dicho, me voy a ir ahora al chino de la esquina y me voy a comprar un paraguas, porque es que están lloviendo lágrimas progres por lo de el televoto de Eurovisión. Y yo, pues que me alegro. ¡Hala! A fastidiarse, queridos. Bueno, y les hemos hablado antes de que el gobierno pretende mañana empezar el proceso de reforma del reglamento del Congreso para expulsar a periodistas críticos. Pero es que no es el único caso de ataque a la prensa que ha protagonizado el gobierno últimamente. OK Diario ya ha anunciado la presentación de una querella contra el gobierno. Escuchen.
Terminamos el repaso de las noticias hablándoles de la labor que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los medios de comunicación, a los que llama la máquina del fango. Pues bien, OK Diario se va a querellar contra el PSOE por injurias y calumnias. Tanto el Partido Socialista como varios ministros denunciaron que este periódico acosó a la mujer de Santos Cerdán en el desempeño de su labor informativa. OK Diario ha explicado que una periodista acudió al domicilio del dirigente socialista para verificar una información y fue retenida por su esposa, quien le exigió el DNI y le sustrajo el portátil. Tú has venido a buscar a mi marido, a invadir mi casa, ¿vale? Dame tu DNI ahora mismo. Dame el DNI. Que me des el DNI. Dame el DNI. Si no, no te doy el ordenador, tú verás. Bueno, pues dame el DNI. Llama al papá. No, o sea, yo no quiero ir. No, tú no te vas a ir. Yo no voy a volver a ningún. Tú no te vas a ir, tú me vas a dar tu DNI, porque has venido a invadir mi espacio y mi casa. Tú has preguntado si aquí vive Santos Cerdán, aquí vive Santos Cerdán, sabías dónde vivía. Dame tu DNI. Dame tu DNI ahora mismo. Y yo te doy tu ordenador. Y me voy. Y te vas, claro. Tampoco me puedo retener por mí. Pues voy a llamar a su secretaria. Dame tu DNI. Pero yo por qué te tengo que dar. ¿Y tú por qué tienes que venir a invadir mi casa para saber quién eres? ¿Y de qué medio de comunicación trabajas? Porque estoy harta de tantas mentiras, ¿vale? Que ni tengo un Audi, ni tengo terrenos, ni tengo nada. Estoy hasta los cojones de que escribáis basura, ¿vale? Me cago en la puta de oro. Dame tu DNI. Esta es la mujer de Cerdán. Yo ya lo he dicho muchas veces, a mí lo de acudir al domicilio de los políticos no me gusta. Creo que la casa de cada uno es su templo, hay que debe respetarse. Ahora, cuando alguien acude a tu domicilio, lo que tienes que hacer es llamar a la policía. Y ya está, oiga, que aquí hay uno, punto. Pero eso de retener el ordenador a un periodista, es decir, dame tu DNI, pero ¿qué es esto? Que dice que está la buena señora hasta los, perdónenme, cojones. No, señora, los que estamos hasta los nísperos somos los que vemos como el Partido Socialista está robándonos a manos llenas. Como el Partido Socialista ha montado lo que parecen ser las mayores tramas de corrupción en nuestra democracia. Como el Partido Socialista actúa al servicio de todo enemigo interior y exterior de España. Los que estamos hasta los nísperos, hasta los felipillos, somos, señora, aquellos que vemos con consternación cómo su marido, Santos Cerdán, pues posiblemente ha recibido mordidas millonarias de constructores. Y querríamos saber si es cierto. Y los periodistas tratan de averiguar si es cierto o no es cierto. Yo espero que la querella de OK Diario pues prospere y le metan un puro al gobierno por todas las difamaciones contra este medio crítico. Y vamos, yo denunciaría también a la mujer de Santos Cerdán. No sé si OK Diario lo habrá hecho, pero como que retener el ordenador a una periodista. Pero ¿quién se cree esta señora que es? Bueno, vamos con don Israel Duro para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Israel. Buenos días. Hoy en Voz analizamos las claves del nuevo papado de León XIV contadas por él mismo durante la homilía de la misa de inauguración. Amor, unidad y paz serán la base desde la que el pontífice trabajará para llevar la justicia social a todo el mundo. Además, tendrán toda la información sobre el accidente del barco de la Armada Mexicana en Brooklyn, que se ha saldado hasta el momento con la muerte de 2 personas y decenas de ellas heridas. Además, Tom Homan, el zar de la frontera, ha narrado la desgarradora situación en la que están encontrando a varios de los Dreamers que Biden liberó en el territorio estadounidense. Trata explotación laboral
y muchos de ellos aún desaparecidos. Todo esto y mucho más en voz.us. Muchas gracias, don Israel. Y vamos con Deportes en Libertad.